Bienvenidos a una edición más de Derecho de Nacimiento, el podcast en el que tratamos temas poco discutidos en nuestra sociedad que ameritan ser tratados y difundidos en México y en el mundo. Yo soy Natalie Moya y como siempre estoy feliz de transmitir este mensaje acompañada en esta ocasión por Alonso Herrero, experto en seguridad en México, por el Dr. Celis, especialista en seguridad internacional y procesos para el mantenimiento de la paz en la ONU, y el Dr. Alain Uriostegui, catedrático de la Universidad Iberoamericana y presidente de México Unido contra la Delincuencia. Gracias por estar aquí hoy y sin más, comencemos. En México la seguridad ciudadana se ha convertido en un desafío crucial y la violencia parece estar presente de manera continua. La alza en las tasas de feminicidios, secuestros, narcotráfico, violencia intrafamiliar y violencia de género, tráfico de armas, trata de personas, entre otras cosas. El miedo, la corrupción, la ilegalidad, el individualismo, la desconfianza y el deseo de venganza transitan diariamente en la esfera pública y privada. En palabras de Valero, la violencia acaba con la vida comunitaria y cuando esto sucede se propicia más violencia. El concepto de violencia adquiere distintas interpretaciones dependiendo del área de estudio desde el cual se aborde. Sin embargo, la OMS define la violencia como el uso intencional de la fuerza o del poder físico contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Los actos violentos pueden dividirse en dos grandes categorías, la violencia doméstica y la violencia social. Ahora bien, hablemos de la magnitud del problema. Según el INEGI, aproximadamente en 11.48 millones de hogares, al menos algunos de sus integrantes han sido víctimas de la delincuencia, cifra que resulta aproximadamente 4 veces mayor a la reportada en 2001, lo cual es alarmante. Sumado a esto, es importante agregar que en México las principales razones de raíz que agudizan la inseguridad, según expertos, son la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la falta de oportunidades de estudio. Así pues, el costo social de la violencia ha crecido de manera importante. Cada vez más personas abandonan sus actividades o transforman sus hábitos cotidianos por causa de la inseguridad en México. Pues bien, habiendo dicho esto, vamos a pasar con los expertos. Alonso, platícanos un poco sobre la Guardia Nacional. ¿Cuáles son sus facultades, sus funciones y sus características? ¿Qué tal, Natalie? Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Antes que nada debemos saber que la Guardia Nacional se fundó en 2019 como un reemplazo a la Policía Federal que se creó durante el sexenio de Felipe Calderón. Actualmente no existe ni podemos decir un diagnóstico tan certero e exacto sobre la efectividad de la Guardia Nacional dentro de la seguridad pública. Por otro lado, deberíamos de mencionar que la Guardia Nacional es un cuerpo civil con bases militares. ¿Y qué queremos decir que es un cuerpo civil con bases militares? Es que funciona mediante las Fuerzas Armadas, pero con un mando civil y militar, ¿no? Sabemos que la Guardia Nacional empezó conformada por 24.174 elementos de la Policía Federal, 50.000 de la Secretaría de la Defensa y 16.000 de la Secretaría de Marina. Esto lo tenemos que mencionar porque las Fuerzas Armadas deben estar funcionalmente separadas de su institución armada para poder conformarse o estar adscritos a la Guardia Nacional. Esto, al que no estén pertenecientes a su mando, como la SEMAR o la SEDENA, restringe un poco la transparencia y la rendición de cuentas, pues al pertenecer a las Fuerzas Armadas, se podría llegar a desconocer la eficiencia del uso de los recursos que la Guardia Nacional tiene, ¿no? Por otro lado, el presupuesto que tiene la Guardia Nacional parece menor al que realmente ejerce. También hay que mencionar que hay una falta de coordinación gigantesca entre la estrategia y el gasto dentro de la seguridad. Bueno, por otro lado, también la prevención del delito será la herramienta principal para reducir la violencia, ¿no? Pero su gasto ha disminuido tanto en los últimos años porque se ha concentrado en el combate al crimen, ¿no? Donde la SEDENA y la MAR ejercen la mayor cantidad de recursos. Y también se necesita una capacitación mucho más profunda que vaya de utilizar un arma en un enfrentamiento, y es difícil imaginar que la Guardia Nacional vaya a tener esa capacidad, ¿no? Por último, debemos de entender que la Guardia Nacional ejerce más recursos de los que tiene presupuestados y la falta de este presupuesto impide de cierta forma que se tenga un control certero
del funcionamiento de la Guardia Nacional. Perfecto, Alonso. Muchísimas gracias por este acercamiento. Y ahora, Miguel, ¿podrías decirnos cómo se puede construir un proceso de paz con un enfoque diferente a los tradicionales? Natalie, claro que sí, muchas gracias también por la invitación y bueno, pues entramos de lleno. Pues bueno, primero que nada, yo consideraría que hay que repensar y reestructurar nuestra idea sobre lo que significa o lo que es la seguridad en sí. Y pues con esto me refiero a que tendemos a ligar el concepto de paz con una ausencia de algún conflicto en donde se esté viendo afectado el bienestar de un país o el bienestar de una persona. Esto quiere decir que pues se interpreta como una paz negativa, en donde la paz existe siempre y cuando haya una ausencia del conflicto en sí mismo. Entonces, pues primero debemos de comenzar a tomar los pasos hacia un concepto de paz positiva, que pues consiste en la construcción de sociedades con actitudes, instituciones, prácticas y estructuras, más que nada, que sostienen una sociedad pacífica en su totalidad. En este caso, pues la paz no llega después del conflicto, sino que se evita por completo la confrontación en sí misma. El segundo punto a considerar, pues, es el concepto de seguridad humana. Pues de manera muy breve consiste en cambiar el objeto pues referente de la seguridad y enfocarlo hacia el humano, hacia la persona. Esto quiere decir que pues los enfoques cambian y se añaden variantes de estudio, pues como lo es la libertad de la necesidad, que está relacionada por ejemplo con el combate contra la pobreza. El otro factor es la libertad del miedo, pues la cual incluye aristas como conflictos armados. Y pues por último está el factor de la libertad para vivir con dignidad, y pues esta última se relaciona específicamente con el respeto a los derechos humanos, ¿no? Entonces, de esta manera, pues logras un concepto y una construcción de la seguridad que es multisectorial, integral y preventiva. Y esto permite que pues, las acciones provengan a partir de la protección y el empoderamiento de los individuos de la sociedad y no solo de los elementos que se encargan de asegurar nuestra seguridad, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, y por último, yo diría que otra forma clave de lograr una construcción de paz positiva es atender las medidas, o mejor dicho, formas de la construcción de los procesos de paz. Y aquí solo agregaría que estos son procesos que no son de ataque ni defensivos, es decir, son procesos de construcción institucional y multisectorial, en donde establecen planes específicos en donde solo se recurre al uso de la fuerza como una instancia última, pues bajo el argumento de que existe una inminente amenaza en torno a la seguridad de la comunidad o de los individuos que estén siendo afectados. Y con esto quiero decir que pues no hay que pensar a la seguridad que solo viene o proviene de la policía o del ejército o de las armas, sino que proviene desde la construcción de planes específicos, pues que involucren hasta la educación de las personas. Y pues es de estas tres formas que yo considero que se puede reconstruir una sociedad mucho más segura. Me encanta, Miguel. Muchísimas gracias. Me fascina que hablas justo de la parte social, que es de lo que hablaremos en un minuto. Pero bueno, antes de empezar con eso, Alain, ¿tú nos puedes contar como asociación civil qué críticas existen contra los mecanismos de justicia y los procesos de paz que ofrece el Estado actualmente y qué han aportado las organizaciones de la sociedad civil en esta materia? Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es importante remarcar que actualmente en México la protección de los derechos humanos está en una verdadera crisis. Hace más de una década el país está sumido en una situación sistemática de violencia. Y esto es preocupante porque el panorama tiene varias características como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, inseguridad ciudadana, falta de acceso a la justicia y la alarmante situación que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos que temen por su vida. Realmente, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, los puntos o objetivos que presentó realmente eran muy buenos. Podemos identificar algunos de estos como el erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia. Este era el punto base o bastión de este Plan Nacional de Paz y Seguridad, pues debe impedirse por todos los medios legales la asociación entre delincuencia y la autoridad. Por otro lado, tenía el garantizar el empleo, la educación, salud y bienestar, así como el pleno respeto y promoción de los derechos humanos. Y también no dejar de lado la regeneración ética de la sociedad, reformulando el combate de las drogas y emprendiendo la construcción de una paz. Estos objetivos suenan muy bonitos, pero en el momento de implementar los procesos es donde está el problema.
englobando un poco de los datos que dio el ponente Alonso Herrero, podemos identificar que la Guardia Civil pues es un poco de todo y no está preparada para poder llevar realmente un plan nacional de paz y seguridad como el que planteaba el presidente López Obrador. Es así como en este concepto sobre qué ha aportado a las organizaciones de la sociedad civil en la materia, podemos identificar que se han hecho muchos intentos por mejorar la situación, desde organizar movilizaciones masivas para visibilizar una demanda social, hasta lograr la promulgación de leyes fundamentales para el país. Un ejemplo de esto es en el 2017, con la Ley General en materia de desaparición forzada de personas. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos que ha realizado la sociedad civil, la violencia en el país continúa. En este sentido, la garantía de derechos humanos fundamentales como a la vida, la libertad y la seguridad personal son vulnerados diariamente en el territorio mexicano. Y lo mucho o poco que se ha avanzado, se ha hecho a pesar del Estado. Perfecto, muchísimas gracias a los tres. Ahora vamos a pasar a la parte de soluciones. Y antes que nada me gustaría citar, regresar a este texto que me parece fundamental de la doctora Patricia Solís Minor, que se llama La República, Amorosa Utopía o Realidad. Ella dice que venimos de una tradición racionalista en la que se piensa que la razón está separada totalmente del sentimiento. Y yo creo que eso es muy importante, es una cuestión que tenemos que ponernos en mente, porque ella dice que hay que justamente recuperar esta esperanza perdida y volver a los valores y a los lazos entre personas y comunidad para realmente formar una nueva política basada en estos valores que pueden ser honestidad, justicia y amor, y que justamente a raíz de esto se empieza a dar un cambio y este cambio pues al final aceptar que empieza desde uno mismo, desde la parte personal e individual. Y pues con el tiempo se van formando estos vínculos sociales fuertes y duraderos en los que se necesita voluntad, intelecto y sentimiento. Entonces, en este sentido, me gustaría que ustedes nos compartieran también como expertos algunas soluciones que ven viables que nosotros como sociedad civil llevemos a cabo de manera individual y colectiva para pues erradicar esta violencia en México pues de manera paulatina, ¿no? Entonces, no sé quién quiera empezar con esto, pero me gustaría escucharlos. Bueno, pues a mí me gustaría hacer un comentario que creo que es el más puntual en mi materia. Realmente para mejorar la protección de derechos humanos es necesario que las organizaciones de la sociedad civil estén coordinadas para poder combatir la impunidad. Si las organizaciones no trabajan en coordinación, siempre va a haber un problema o conflicto entre ellas por ver quién va a acaparar el reflector o a quién van a apoyar por vía de redes sociales o movilizaciones. Si las OSCs trabajan en coordinación, entonces en la agenda judicial se posicionarían ciertas demandas sociales por las que todas las demás organizaciones realmente pugnarían, todas en un conjunto, en un colectivo. De este modo, no tendrían que competir entre ellas por espacios mediáticos ni judiciales para atraer la atención de la opinión pública y focalizarían esfuerzos logrando resultados con estándares más altos. Bueno, pues por mi parte yo podría considerar que una reestructuración del funcionamiento y de la capacitación y de la forma en la que la Guardia Nacional está actuando, creo que podría ser fundamental para tratar que los daños y las repercusiones que este mal manejo y creación de una Guardia Nacional tenga repercusiones en la sociedad y principalmente en la seguridad nacional. Bueno, y por último, Natalie, también atendiendo a lo que nos citas sobre la doctora, pues yo atendería a la encuesta nacional de victimización y preparación sobre seguridad pública del 2019 realizada por el INEGI, y pues yo diría que los mexicanos ya saben cómo reformar el sector de seguridad en México, por así decirlo, porque en esta se especifica qué tipo de acciones pueden mejorar la seguridad y pues incluyen acciones como el alumbrado en las calles, la construcción del mantenimiento de parques y zonas deportivas, programas de sensibilización para mayor confianza de denunciar, etcétera. Y bueno, pues también otros se relacionan con la atención al desempleo y el desarrollo educativo de los jóvenes. Entonces hay que pensar a la seguridad como algo más allá de los uniformados y que provenga desde la confianza y el comportamiento social.
brindando mayores y mejores soluciones a muchos sectores que no tienen nada que ver con armas, ejército o policías, y pues atender así más a los procesos infraestructurales y sociales del país y no solo reformar a la policía. Y eso sería todo, Natalia. Pues muchísimas gracias a los tres por estar aquí hoy. Estoy segura de que todo nuestro auditorio se va con algo con qué pensar. Tenemos que justamente buscar estas nuevas soluciones viables que en conjunto puedan llegar a erradicar esta violencia en el país. Nos vemos en el siguiente podcast y gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales @derechonacimiento.mx.